positivo en dirección de las X para el lado de donde proviene la luz, y positivo desde el vértice hacia arriba en la dirección del eje Y. Por lo tanto, la distancia focal para mí va a ser positiva, el centro de curvatura para mí va a ser positivo, y la distancia X, que es la coordenada de la distancia entre el objeto y el espejo, para mí va a ser positiva. ¿Estamos bien? Ahora yo quiero encontrar la imagen de ese objeto. ¿Cómo encuentro la imagen de ese objeto? Graficando los rayos principales. ¿Solamente los rayos principales me permiten determinar la imagen de un objeto? No, pero con los rayos principales ya alcanza. Y los datos también. Muy bien. La fuente luminosa emite infinita cantidad de rayos. Yo con cualquiera de esos rayos, utilizando el fenómeno de reflexión, puedo determinar la imagen de ese objeto. Pero nosotros sabemos que determinados rayos, que se denominan rayos principales, nos permiten determinar, porque sabemos el comportamiento de ese rayo, determinar la imagen de un objeto. Bueno, vamos a utilizar esos rayos para ver cómo determinamos la imagen de este objeto. Voy a utilizar, a ver, que me parece ese rayo. Es un rayo que es paralelo al eje principal, es el rayo incidente, incide sobre la superficie del espejo y se refleja. ¿Cómo se refleja? Hacia el foco. Según la dirección que pasa por el foco. Bien, ¿está bien ahí el dibujito? Sí. Bien. Somos 44 incluido yo. Así que por favor participen, chicos. Ahora, ahí hay un fenómeno de reflexión. ¿Se respeta el fenómeno de reflexión ahí? ¿Con esos dos rayos? Sí. Sí. A ver, ¿a dónde está el ángulo de incidencia y el ángulo reflejado? Si nosotros trazamos una normal entre la línea paralela al eje y la línea que corta el foco, ahí vamos a obtener que está a la misma distancia de lo normal, tanto la línea paralela al eje como la que se dirige al foco. ¿Cómo trazo la normal? Desde el punto en el que se encuentran ambas líneas, hacia la mitad, digamos. ¿Qué son ambas líneas? Claro, ¿qué son ambas líneas? Pero no son líneas. Ahí está, ahí Claro, está el haz de luz. Dani, que nos va a ayudar a los dibujitos. Sí. Perdón, se me volvió loca la compu. Fíjense que ahí yo tracé otro rayo. Es un rayo que pasa por el foco, pasa por el objeto y se refleja paralelo al eje principal. Y ahí hay un dibujito que no se ve bien. Ahora Dani lo va a hacer más grande. Donde se ve y en donde indicamos a dónde está la normal. ¿Sí? Ahí lo hizo Dani en grande. Por lo tanto, nosotros si tenemos el rayo incidente, tenemos este ángulo de incidencia y este ángulo reflejado. ¿Se ve, chicos? En ambos casos se produce un fenómeno de reflexión. Ahora hay un caso en donde tenemos uno de los rayos principales, es aquel que pasa por el centro de curvatura. ¿Qué pasa con ese rayo? Incide en el espejo. ¿Y qué le pasa? ¿Cómo se refleja? Vuelve en su misma dirección. ¿Y por qué? ¿Se produce el fenómeno de reflexión ahí? Sí. No, porque el ángulo es cero. No. O sea que no hay reflexión ahí. Hay reflexión, pero el ángulo es cero. ¿Con respecto a qué es el ángulo? Al centro de curvatura. La normal. La normal. A la normal. Acuérdense que los rayos son siempre con respecto a la normal. Pero en este caso, como el rayo ese pasa por el centro de curvatura, y fíjense que las normales siempre van al centro de curvatura, el ángulo que forma ese rayo incidente con respecto a la normal es de 0 grados.
O sea que el ángulo reflejado también forma 0 grados con respecto a la normal. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, sí. Bien. Bien. Ahora voy a volver para atrás. Vamos a dejar... Sí, voy a volver para atrás. Quiero ver... Ahí está, acá. Fíjense esto. ¿Hacés el dibujito del espejo que no cumple el modelo, Dani? Dale. Mientras Dani lo dibuja, fíjense, yo voy a decir, este punto es la distancia focal. El vértice del espejo le voy a poner B Debe ser un poco más corta. exagerado. Y el punto en donde incide el rayo incidente en el espejo le voy a poner el punto A. No A', porque digo A y pongo A', no sé, pero es A. En el modelo nuestro, donde dijimos que es de pequeña curvatura, tenemos que la distancia desde F al punto A, este segmento, es igual a la distancia de F al vértice. ¿Lo ven, chicos, a eso? Sí, sí. ¿Esto cuándo se cumple? Cuando tenemos que habíamos dicho que el radio tiene que ser mucho mayor que esa distancia D. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora fíjense, si yo el rayo incidente utilizo a un espejo esférico que no cumpla que R es mucho mayor que D, me va a incidir en este punto, al cual yo voy a llamar A'. ¿Sí? Y fíjense qué pasa. La distancia de A a A' ¿es igual a la distancia de F al vértice? No. No. Entonces, por eso nosotros utilizamos este modelo, en donde el radio de curvatura tiene que ser mucho mayor a la distancia D, que habíamos determinado que la distancia D era esta distancia de acá. ¿Está claro, chicos? Sí. Sí, pero Bien. Por lo menos 3 de 40. Sí, 3 de Claro. 40 estamos bien. Perfecto. Bueno, voy a borrar. Ahí está. Bien. Entonces teníamos dos rayos y la formación de la formación de la imagen, ¿cómo se lograba? Cuando dos o más rayos principales se cruzaban entre sí, formando un punto, y ahí yo obtenía la imagen de ese objeto. Pero fíjense, yo tengo este rayo reflejado y este rayo reflejado. ¿Estos dos se cortan en algún lugar? No. No, diverge. No. No. Entonces, ¿la imagen va a ser real o virtual? Virtual. 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 ¿Y qué condición se tenía que cumplir para que yo obtenga una imagen virtual? Que el objeto esté entre el foco y el vértice. No, pero en la construcción, para que yo obtenga una imagen virtual, ¿qué Que pasaba con los Las rayos? Los proyecciones, láser son divergentes. las Con proyecciones la de los rayos tienen que proyección de los juntarse. rayos reflejados. Exacto. ¿Lo ven? Proyección de los rayos reflejados. Y ahí obtenía la imagen. Perdón. De esa imagen, yo tenía que decir ciertas características, por ejemplo, si es real o virtual, si es derecha o invertida respecto del objeto,
y si es mayor, menor o de igual tamaño que el objeto. Bien. Esta imagen, ¿qué característica tiene? ¿Es real o virtual? Virtual. ¿Qué habías dicho? Virtual. 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 ¿Derecho o invertida respecto al objeto? Derecho. Derecha. Derecho. ¿Mayor, menor o igual? Mayor. 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 Perfecto. ¿Todo está claro hasta acá, chicos? Sí. Sí, sí. Muy bien. Bueno, esto es la confección gráfica de cómo obtener la imagen de un objeto, que en este caso es un espejo, en un espejo cóncavo. Ahora bien, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo determino esta distancia X' de manera analítica? Con la fórmula de Gauss. Muy bien, con la fórmula de Gauss. Bien, fórmula de Gauss. Despejo X'. Y después trabajo algebraicamente de manera de llegar a que X' me quede expresada de esta forma. Sería divertido que ustedes traten de resolver este problema que tenemos acá, de cómo está expresada la expresión de 1 sobre X', de manera que lleguen a que X' quede expresada de esta manera. Cuatro minutos. Vamos, traten de hacerlo y en 4 minutos hacemos el sorteo de todos los martes a ver quién es el afortunado que nos va a explicar cómo hizo para pasar de la primera expresión que tenemos de 1 sobre X' a llegar a la expresión que tenemos abajo de X' igual a la distancia focal por la posición del objeto al espejo dividido la posición del espejo al objeto menos la distancia focal. Igual a 1 sobre F menos 1 sobre X. Pero bueno, vamos a escribir más prolejito para no gustar. ¿Se puede decir o van a elegir? Sí. A ver cómo hago. El primer paso, en este caso, sería buscar juntar el 1 sobre F menos 1 sobre X. Para eso vamos a... ¿Y eso cómo se llama? Hacer la sumatoria de fracciones. Claro. Multiplicamos F por X. Sofía creo que lo dijo. ¿Cómo se llama? Sofía? Factor común, dijo, pero no sé si se dice así. Común denominador. Común denominador, eso, se va a mezclar. Muy bien. F por X. Y en la parte de arriba, primero se mantiene el menos. Y vamos a multiplicar X por, digamos, el valor diagonal, ¿no? El valor 1 de F, ¿no? Porque es el valor que... no me sale la palabra, pero la F la multiplicas por X y te queda X arriba, y la X la multiplicas por F, entonces te queda F arriba. La X que no sé. Y después pasas del X' que está dividiendo, lo pasas multiplicando y te queda atrás del igual. Muy bien, muy bien. En realidad yo hago así, yo digo, bueno, mi común denominador es F por X. Entonces hago F por X dividido F, me queda X, y lo multiplico por 1, me queda el X arriba. Menos F por X dividido X, me queda F. Multiplicado por 1, me queda F. Y ahí llegó la expresión de que me quedó igual sería... de arriba. Eso no. No, pero... No, eso es 1 sobre X'. Eso es 1 sobre X'. Esperen. Claro. Esto
Esto Anda es distraído. Este le iba a decir eso. 1 sobre x'. A esto después lo doy vuelta y me queda igual que la expresión que tenemos acá arriba. ¿Se entiende, chicos? Sí. Profe. Sí. Perfecto. Bien. Muy bien. Excelente. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos por cada valor que nosotros tenemos de cada una de las coordenadas que nos dan de dato el problema, que nos dice que la distancia focal es de 10 centímetros, la posición del objeto al espejo es de 5 centímetros, y encontramos cuánto vale x'. Fíjense el signo que me da, que respeta el sistema de coordenadas que nosotros estábamos utilizando. ¿Lo ven? Sí. Perfecto. Sí, sí. Muy bien. ¿Alguna duda? No, profe. No. Me da negativo porque la imagen es virtual, ¿no? O No, sea, por por los ejes que tenemos nosotros. como La estamos. imagen puede ser virtual y no darte negativa. Eso en sí depende de cómo tomes vos lo. Entonces, lo no es una relación directa. Te da la imagen negativa porque según nuestro sistema de referencia, esa posición es negativa. ¿Está bien? No, Sí. Ah, ahí está. no es que Muy toda bien. imagen virtual se encuentra del otro lado del espejo, o sea, del que no da la luz. No siempre, no siempre. Ok. La virtual es cuando se cortan las proyecciones. Exacto. La definición de una imagen virtual es cuando se obtiene a partir de las proyecciones de los rayos reflejados. ¿Se entiende? No importa qué posición tenga, si es de un lado o del otro del espejo. ¿Está bien, chicos? Sí. Respecto al objeto. Ahora yo le voy a cambiar las posiciones al objeto. Y fíjense, vamos a ir viendo qué es lo que está pasando. Sigue la imagen siendo real, invertida y de menor tamaño que el objeto, pero va ¿Pero qué le pasa? aumentando. Claro, ¿qué le pasa? Se va agrandando la imagen. Hasta llegar al centro. O sea que antes de llegar al centro de curvatura, la imagen sabemos que es real, invertida y menor al objeto. ¿Qué pasa cuando está ahí sobre el centro de curvatura? Coloco el objeto sobre el centro de curvatura. Mismo tamaño, dice. Mismo tamaño. Bueno, pero díganme un poco más. Invertidas. Sigue siendo Y es invertida, real. sigue siendo real. Digamos, la imagen se refleja igual, salvo que es al revés, o sea, invertida. Está invertida al Sí. mismo tamaño y está en la misma posición, ¿lo ven? También está sobre el centro. Sí. Ok. O Fíjense, sea a que ver por qué ahora la pasó. imagen se fue agrandando y tirando hacia atrás. Sí. Profe, ¿los ángulos quedaron iguales? Yo que estoy sacando fotos y mirando, el ángulo, o sea, ¿A qué le de está la sacando imagen foto, verde Vale? a la pantalla. Y si lo estamos grabando, después lo vamos a subir. Sí. No, bueno, pero yo para ir remirando después y tomando notas. Mi pregunta es, Fíjate, ahí te marqué la normal. Se corrió justo cuando la dibujé. ay, me Ahí. dio la sensación que no se, pareciera que no se modificó el ángulo. No, ¿Qué ángulo estás hablando? el que está en verde, la imagen que está en verde, las dos líneas que están en verde. Cuando se fue corriendo, cuando corriste la posición y se fue agrandando la ¿Vos imagen, decís este ángulo? Se me movió todo. ese ángulo, sí. ¿Qué es ese ángulo exactamente? A vos lo que te interesa en realidad es que la incidencia y refracción respecto a la normal son iguales. Eso es lo que estás viendo vos. Después, no hacemos estudios sobre qué le pasa a la suma de esos dos ángulos, digamos. Ah, ok. Para cada posición que estamos mostrando del objeto, cuando vos utilizás los rayos principales, se cumple para cada rayo incidente y rayo reflejado, se cumple que el ángulo de incidencia
es igual al ángulo de reflexión. Eso se tiene que cumplir. Pero los Ok. ángulos va a tener un ángulo diferente respecto del rayo incidente que estés usando. No, yo como en la fórmula de Gauss veo que toma, o sea, a veces notaciones triangulares, por eso ahí me agarro como medio una duda. No, la de Gauss que vamos a usar nosotros para espejos es la que había escrito Ale, 1 sobre F igual a 1 sobre X más 1 sobre X prima. Ah, ok. ¿Sí? O sea, porque hace en un momento y hace una comparación entre triángulos y ahí me confundo. Creo que la fórmula de Gauss la obtienen a partir de la igualación de los ángulos de triángulos semejantes. Eso se hace. Pero para una posición del objeto determinada. Vos cambiás esa posición y tenés que hacer de vuelta el mismo trabajito. Siempre son ángulos semejantes. Acá, a eso me refería. Marce, Gracias. quería decir algo. Sí, o sea, lo que hicimos en la demostración, no me acuerdo si lo hace Claudio o yo, no me acuerdo quién filmó esta clase, lo que hacemos es un caso de los infinitos, lo hacemos en forma genérica, sin darle valores numéricos, y encontrando proporciones y equivalencias de triángulo que son generales para cualquier posición, y después lo extrapolamos o lo llevamos a la conclusión de la fórmula matemática y de los rayos principales. Después no tenemos que andar pensando para cada caso cuál es el ángulo de incidencia, cuál es el de reflexión, trazando la normal, porque ya hemos demostrado con un ejemplo, que en realidad está mal, nosotros con un ejemplo no podemos demostrar toda una teoría, pero los que hicieron esto concienzudamente y en su debido tiempo, hicieron muchas demostraciones que terminan concluyendo que siempre el resultado es el mismo, que 1 sobre F es 1 sobre X más 1 sobre X', y que los rayos principales son los que hemos visto. Entonces no tenemos que andar trazando para cada situación el rayo, el ángulo, el triángulo equivalente, y queriendo justificarlo, porque ya está justificado. Nosotros estamos en una etapa de utilización de la herramienta. No tenemos que demostrar en cada ejercicio que la herramienta funciona. ¿Está? Entonces, todo eso lo que yo estaba escuchando de los triángulos equivalentes o semejantes es parte de una demostración que en un ejemplo solo, Claudio y yo le dijimos, esto funciona así. Se verifica con 20 ejemplos, o con 200, o con 2000 ejemplos más, y llegamos a la fórmula de Gauss. Usemos la fórmula de Gauss. Vos cuando arrancás el coche para venir a la facultad o ir a tu casa, no te pones a pensar cómo explota el ciclo diésel, el ciclo Otto, cómo funciona la bujía. O sea, ya sabés que funciona y lo aprovechás. Bueno, nosotros vamos a hacer lo mismo. Nosotros somos ingenieros, no somos científicos de base que vamos a estar investigando si rebota o no rebota el protón de goma, sino que estamos utilizando los conceptos básicos teóricos para llevarlo a la práctica de una aplicación tecnológica o industrial, ¿bien? Entonces, las demostraciones, como ya he dicho yo anteriormente, nos sirven para afianzar ese concepto, para ver que no nos mintieron, para ver de dónde sale, para ante alguna duda poder plantear una demostración puntual de un caso crítico o complicado, pero después utilicemos los conceptos en base a la conclusión que se ha llevado a cabo y que sabemos que funciona hace muchos años, ¿sí? No sé si se entiende la idea. Me parece perfecto que queramos justificar todo conceptualmente, me parece perfecto la inquietud y la curiosidad, pero tarde o temprano, nosotros que vamos a ser ingenieros, queremos que en 9 horas de laburo podamos llegar a un resultado concreto, y agarramos el manual, vemos la fórmula, la sabemos interpretar, aplicamos los datos, con criterio nos autocriticamos, como les decía yo en el curso, en la hora anterior, si me da la gravedad 20 en la Tierra, algo hice mal, el puente se me va a caer, y bueno, repito, pero en base a fórmulas demostradas y que no vamos a discutirlas más, por decirlo de alguna manera. ¿Está? Perfecto. Perdonen o sea, tanta tomamos la fórmula como lo correcto y lo que viene atrás no importa. O sea, nosotros vamos a manejar siempre con la fórmula. No, Imparciales. sí importa. Lo que pasa es que nosotros lo vemos una vez. Después no cada vez que lo usemos vamos a estar analizando eso. La demostración ya fue hecha. Claro, si en un parcial nos van a tomar con la fórmula o nos van a pedir algún chino. O sea, ese es mi miedo. No, chinos no. Por ahí un coreano del norte. Sobre todo porque de China no. vino el coronavirus, entonces no vamos a nombrar a los chinos. Acá nos ponemos crudos preguntones. Sí. Y el protón de goma no existe, chicos. Es un chiste que usamos nosotros, pero el protón de goma no existe. Bien, volvamos a esto. Vamos para atrás. Acerco el objeto al espejo. La imagen sigue siendo real, invertida y de menor tamaño que el objeto. Hasta que, como dijo Dani, cuando está en el centro de curvatura tiene el mismo tamaño. Fíjense qué pasa ahora. ¿Qué cambió?
Mayor tamaño que el objeto. Claro, venía siendo de menor tamaño que el objeto hasta que llegó al centro de curvatura, tuvo el mismo tamaño, pero ahora empieza a ser mayor. ¿Lo ven? Sigue siendo real invertida. O sea, ven que la imagen va para atrás y va creciendo. Ven como esta animación está buena para poder ver ese avance de la imagen. Sí. Crece, 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 crece tanto que ya la imagen no lo veo, pero sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Y Pum. llega al foco. ¡Pum! ¿Y qué pasa ahí? Se deja de ver. Ahí son paralelas las. Ah, Los dos rayos reflejados son paralelos, exacto. Tenemos el rayo azul, que es el del centro de curvatura, que es el que se refleja y vuelve por el mismo camino, y el rayo incidente, que es paralelo al eje principal, se refleja en el espejo y pasa por el foco. Pero ambos rayos reflejados son paralelos. y también sus prolongaciones, para si a uno Y le también cabe sus la duda. prolongaciones. Por si acaso, si tienen alguna duda, también las prolongaciones. Entonces, ¿qué pasa? No hay imagen. No se forma imagen. como es. No se forma imagen. Muy bien, Lola. Muy bien. Ahora fíjense qué pasa. Veníamos de una imagen que era menor. Llegó al centro de curvatura, se hizo igual. Pasó el objeto acercándose al espejo y la imagen empezó a ser, ¿cómo? Mayor. Mayor. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué cambió? La imagen Ahora en vez de pasó a ser real, virtual. es virtual. Y derecha. Muy bien. Es derecha ahora. Y fíjense, ahora va a aparecer. ¿La ven? Sí. Sí, sí. La imagen dejó de ser invertida y pasó a ser derecha. Y pasó a ser, en vez de real, empezó a ser virtual. Mayor. Todo que- el link se lo vamos a compartir. Pero es interesante, como dijo Dani en la clase, en el curso anterior que estuvimos, que ustedes hagan el trabajito y pongan para cada posición en donde cambia la característica de la imagen, que se hagan una tablita. Como era Dani, explícale. Sí, ponen para X mayor que el centro de curvatura, o sea, cuando está detrás del centro de curvatura. Se ponen las características de la imagen para toda posición que digamos por detrás del centro de curvatura. Cuando está sobre el centro de curvatura, o sea, cuando X es igual a C. Después cuando X es menor a C, pero mayor a F, o sea, cuando está entre el centro y el foco, con todas las características. Cuando X es igual al foco, que es la más sencilla, no se forma imagen. Y después, cuando X está por delante del foco, ¿sí? Cuando es menor a ese foco. Esas son todas las posiciones posibles en las que yo tengo que saber identificar la naturaleza de la imagen. Porque cuanto más yo esto lo pueda aprender y recordar, me va a servir, me va a facilitar la resolución de ejercicios, porque yo ya sé con qué fenómeno me estoy encontrando. Hay imágenes dando vuelta en internet, pero descargar la imagen, el único que se lo va a acordar eso es el celu. ¿Sí? La pueden descargar para tenerla, pero después hagan esa tablita. Hacer el ejercicio de escribir y practicar ayuda muchísimo al aprendizaje. ¿Sí? Ese es consejo física civil, primera. O sea, en un espejo cóncavo, una vez que el objeto pasó el centro de curvatura, siempre la imagen va a ser mayor. Que se ve reflejada. Por cualquier posición Siempre, delante o sea, del centro siempre es mayor. En un momento es real invertida y la otra es virtual derecha. Pero sí. Dale, buenísimo. Se arman la tablita, se ponen a jugar con el simulador y van jugando y van anotando las características que van obteniendo de la imagen. Bien. Perfecto. Muy bien. Esto no, esto no, esto no. Muy bien, vamos. Ahí está. Quiero calcular, o quiero que usted calcule, yo no quiero calcular nada.
Vamos a poner negro. ¿Me está haciendo daño? Sí, La incertidumbre que vamos a poder calcular con esa expresión de f por x dividido x menos f. Vamos, calculen cuánto vale la incertidumbre de x'. Y vamos a hacer otro sorteadito a ver quién nos explica cómo se determina. Vamos, 2 minutos y lo hacemos, vamos. Si estuvieron practicando mediciones, tardan 1 minuto. El problema es si no la fórmula general, ¿no? La que ahí ¿Cómo? puse entre llaves. O sea, en general, ¿no? Claro, sí, no Sí, tiene sí, números. sí, La expresión sí, en algebraica. general, claro, exacto. Acostúmbrense mucho a empezar a trabajar con el álgebra, chicos. Más allá de que haya números o no en el ejercicio, fíjense que nosotros siempre trabajamos todo algebraicamente y recién al final reemplazamos con los números. ¿Sí? Al principio, cuando uno no está acostumbrado, cuesta, pero créanme que a futuro lo van a necesitar hacer bastante, así que es bueno empezar a practicar de a poco. Al principio cuesta un poco, pero fíjense que nosotros tratamos de trabajar todo algebraicamente y recién al final reemplazamos por los valores numéricos y encontramos el resultado. Pasó más de 1 minuto, así que ya debería estar. Qué silencio. Mire que vamos a sortear, así que tienen que estar todos listos. Yo lo hice con la propagación, es con eso, ¿no? Sí, es propagar justamente incertidumbre. A ver, Matías, ¿cómo es? Bien, ya que habló. Ya que hablaste. Me mandar muere. Sí. Bueno, digo toda la operación o digo solo el final. Como... No, contame. ¿Cómo llegaste? Hice el epsilon de x'. Incertidumbre relativa. Dígamelo bien. Perdón, no me acordaba el nombre. Bien, ¿qué más? Yo lo puse entre paréntesis. La incertidumbre relativa de f más la incertidumbre relativa de x más la incertidumbre relativa de x más f. ¿Por qué de x más f? Porque es un denominador que tienen en común. Porque los dos están en el denominador. Claro, pero la operación es x menos f. Ah, perdón, sí, menos f, no me equivoqué. Ah, ok. Ahora entendí por qué me estabas diciendo lo otro. Sí, el problema era la operación, era menos en lugar de más. Ahora sí. Para quien por ahí no está todavía tan ducho con el tema, a x menos f le puede poner cualquier letra. U, M, A, B corta. ¿Sí? Ahí lo llama directamente x menos f. Bueno, dígame entonces cómo siguió. Bueno, después lo pasé a la expresión la incertidumbre absoluta de x' sobre el valor representativo de x'. Sí. Es igual a la incertidumbre de f, a la incertidumbre absoluta, perdón, sobre el valor representativo. Por lo mismo con x. ¿Y ahora? Y en el último en el numerador puse la incertidumbre absoluta de x más la incertidumbre absoluta de f. Y en el numerador puse el valor representativo de x más el valor representativo de f. Menos, perdón. Muy bien, Sí. muy bien. ¿Qué opinan? Ahí está bien. Me falta algo igual ahí. Pasar pasar el valor representativo de x'. el valor representativo. Sí, bueno, pero más allá de eso, acá en esta expresión hay algo que me está haciendo ruido. Los módulos. Yo separé la fracción esa, la separé. Bueno, pero ¿Será eso? x0 menos f0, ¿cuánto da?
Si reemplazamos los valores representativos, ¿cuánto da x0 menos f0? Menos- Eso no nos dimos cuenta en el caso anterior, Dani. No, pensé que daba positivo, por eso no lo miré. Da negativo. Entonces acá le tengo que poner el módulo. Porque si no, si no le ponemos el módulo, ¿qué pasa? Terminan restando. Me queda restando esta ¿Podemos incertidumbre. restarla? No, no se puede. No, No, no se Exacto. puede. No se muy puede. bien. Muy bien. Bueno, y después sí, es pasar multiplicando, me queda todo el choclín este por x prima, valor representativo. Muy bien. Tienen que estar bien entrenados por el tema de Sí. la propagación de incertidumbre, porque lo vamos a trabajar en espejos, en lentes y en cinemática. Así que lo tienen que tener bien trabajadito. Bueno, esto es con un espejo cóncavo. En el valor representativo ahí en X' también iría el módulo. En el de- Sí, Para señor. sí, pero la incertidumbre sí, lo tendrías que Sí, poner en señor. módulo. Ujú. Sí, Ah, ok. señor. Sí, sí. Buena acotación. Buena acotación. Es muy importante esto porque también, ¿qué suele pasar? Y hay veces que no se dan cuenta. Si esta incertidumbre de x menos f relativa es mucho más grande en módulo que las otras dos, todo este paquete les queda negativo. Y después lo multiplican por menos 10, les queda positivo, tienen un doble error, pero no se dan cuenta nunca por el signo, porque la incertidumbre les termina dando positiva. Pero un valor totalmente distinto al que debería ser. ¿Sí? Muy bien. Bien. Bueno, Muy bien. Ahora vamos a trabajar un ratito con un espejo convexo. A ver qué pasa. A ver, ¿podemos seguir con esto? A ver qué onda. Sí, esto lo vamos a trabajar después. Ya dijimos esto. Ahí estamos. Se coloca un objeto de 4 centímetros de alto y a 20 centímetros de un espejo convexo de 50 centímetros de distancia focal. De vuelta, determinar posición, tipo y magnitud de la imagen en forma gráfica y analítica. Vamos de vuelta. Eje principal, un espejo, indico de dónde viene la luz para que me quede como un espejo convexo. Sistema de coordenadas. Pero ¿qué pasa con la distancia focal de un espejo convexo? Es virtual. Está del lado negativo. eso me gusta más. Ahí me gusta más. ¿Sí? Fíjense, según mi sistema de coordenadas, yo lo tengo del otro lado del espejo, por lo tanto, para mi sistema de coordenadas, esa distancia focal es negativa. Hay que tenerlo siempre en cuenta. Tengo el objeto. Vamos con los rayos principales. Este es un rayo que pasa por el objeto en dirección al foco, pero se refleja en el espejo. ¿Cómo se refleja? Profe, ¿cuál sería el...? Paralelo al eje principal. Bien, Sebas. ¿Qué pasó? ¿Cuál sería? No sé quién hablaba. No, nada, perdón. ¿Ya está? Ok. Sí, sí. Ok, Azul. Y se refleja paralelo al eje principal, como dijo Sebas. Rayo paralelo al eje principal, incide en el espejo, se refleja, pero se refleja con dirección al foco. ¿Qué está pasando? Tengo este rayo reflejado y este otro rayo reflejado, pero ¿se cortan en algún sitio estos dos rayos? No. No. Entonces, ¿la imagen que vamos a obtener va a ser real? No. 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 Bien. ¿Cómo obtengo la imagen entonces? Virtual. No, pero Con las ¿cómo la armo? proyecciones. ¿Cómo la encuentro? Detectando sus rayos reflejados. Con las proyecciones. ¿De quiénes? Muy bien. Muy bien. ¿De quiénes? ¿De los Que lo incidentes dijo o de los Matías. reflejados? De los reflejados. Muy bien.
prolongación del rayo negro reflejado, prolongación del rayo verde reflejado, donde se intersectan, tengo la formación de la imagen. Ahí vamos, Facu. Ahí vamos, de vuelta. Vamos para atrás. Vamos para atrás. No, para atrás. Bien. Rayo negro. Este rayo incide con dirección al foco. La línea punteada significa que va en dirección al foco, Facundo. ¿Lo ves? Bien. Pero incide en el espejo, porque el espejo está incidiendo en el espejo. Como incide en el espejo, ese rayo se refleja paralelo al eje principal. Después tengo otro rayo, que es el verdecito, que va paralelo al eje principal, incide en el espejo, se refleja, pero se refleja con dirección al foco. La línea punteada indica la dirección que tiene al foco. Eso indica. No es una prolongación del rayo ni nada. Es la dirección que tiene de cómo se refleja. Como el rayo negro y el rayo verde no se cortan, que son los dos rayos reales reflejados, no obtengo una imagen real. Y para obtener la imagen, que en este caso va a ser virtual, la hago a partir de la proyección o prolongación de los rayos reflejados, que esos son las linitas punteadas en rojo. ¿Se entiende? Y ya obtengo la imagen. ¿Facundo? ¿Se entiende? No está Facundo. Perfecto. Bien. Bien. ¿Qué sigue? A ver. Posición del... Bien. Analíticamente, ¿cómo encontramos X'? Ecuación de Gauss. Despejamos X'. Trabajamos algebraicamente y encontramos cuánto vale X'. ¿En dónde tenemos que tener cuidado en esta expresión? Cuando reemplazo por los valores de cada una de las magnitudes. El del foco tiene que ser negativo. Exacto. Ojo con eso. El valor del foco es negativo. Entonces, fíjense que yo, ahora abajo lo puse entre paréntesis, y acá también debería de ponerlo entre paréntesis. ¿Se entiende, chicos? Porque el signo menos, ¿sí? Porque entonces no voy a llamarlo signo negativo, el signo menos que está en la fórmula es la operación de resta. Y el otro signo menos corresponde al signo que tiene el valor de f por nuestro sistema de referencia. Cuidado. ¿Sí? Espero que esté claro, que todos lo vean eso. Y de vuelta, teniendo en cuenta eso, cuando hacemos la propagación de la incertidumbre que hicimos de recién y que Dani escribió la expresión, ¿en qué tenemos que tener cuidado? Si nos queda que delta X' va a ser delta de f sobre f0 más delta de x sobre x0 más delta de x más delta de f de x0 menos f0, ¿en qué hay que tener cuidado? Todo esto por X'. Al revés. No, mirá mi iglesia. Papá. Es la hora, no. Es la hora. X'0. Ahí estamos. ¿En qué hay que tener cuidado? En que tenemos que poner en módulas las magnitudes que sean negativas. ¿Está bien? X' sería. Sí, X'. X'. ¿Dudas, chicos? No. Bien. Acá. Vamos de vuelta. Voy acercando el objeto. ¿Cómo es la característica de la imagen? Virtual, derecha y de menor tamaño que el objeto. Lo sigo acercando.
¿Cambia alguna característica? No, ¿La siempre imagen? se mantiene. Siempre se mantiene. Lo único que pasa es que va aumentando el tamaño. ¿Lo ven? Y siempre es virtual. ¿Se entiende, chicos? Sí. Bien. Fíjense que a nosotros nos dice cuánto tiene de alto el objeto. Entonces, podemos trabajar con el aumento, que es la relación entre I', entre el tamaño de la imagen con el tamaño del objeto, que es igual a menos la posición de la imagen sobre la posición del objeto, siempre respecto al espejo. Eso es el aumento. Yo previamente calculé cuánto vale X', o sea que reemplazo todas las magnitudes y con eso encuentro cuánto vale el tamaño de la imagen que yo encontré. Ahí en X' pone el signo negativo porque es un espejo convexo. Es la relación del aumento. Esa es la expresión de relación del aumento. I' Profe. sobre I igual a menos X' sobre X. El aumento siempre vale lo mismo. La expresión es siempre igual. Para el caso de espejo, ¿no? Ah, ok. Profe, Sí, vale. Sí. perdón que pregunte. ¿Por qué te da 14,28 si el objeto mide 4 y es una imagen menor? No. Estamos hablando de dos dimensiones diferentes. Una es el tamaño, es decir, la altura de la flechita, y X' se refiere a la distancia que hay de la imagen al espejo. Está bien, está bien.